Esto pasó hace un par de semanas. Regresé a mi pueblo natal en los Ozarks para cuidar de mi madre que está enferma. Soy enfermera, así que pensé que podría ayudar. Pero también traje conmigo una carga de secretos familiares que preferiría dejar en el pasado. Volver a esa casa de madera, llena de recuerdos y ecos alterados del tiempo, fue más difícil de lo que imaginaba. Nunca he dejado de pensar en lo que solía ser mi hogar. La primera noche todo era tranquilo. El silencio envolvía la casa y el viento susurraba entre los árboles. Sin embargo, la segunda noche fue diferente. Me desperté de repente, oyendo el sonido de un viejo gramófono tocando una melodía triste. Era un sonido arrugado y melancólico. No podía entender cómo podía sonar música en una casa sin electricidad. Quizás era un sueño. No estaba segura. Pero el sonido seguía, así que me levanté y fui al ático, donde recordaba que el gramófono estaba guardado. Cuando llegué, la luz de la luna iluminaba el lugar, y allí estaba, cubierto de polvo. A partir de esa noche, comenzaron a suceder cosas raras. Al día siguiente, mi madre empezó a murmurar nombres que no reconocía. Me quedé helada al escucharla. Era como si estuviera hablando con alguien que no estaba allí. Traté de preguntarle, pero ella solo se quedó mirando al vacío. No entendía qué estaba pasando. Sentía que en cualquier momento podría encontrarme en medio de un recuerdo ajeno. Cada vez que pasaba por la sala, podía ver sombras extrañas danzando en las paredes al atardecer. Se movían como si fueran figuras de una vida olvidada. Con cada día que pasaba, los incidentes se volvían más inquietantes. Objetos desaparecían misteriosamente, un viejo anillo que solía pertenecer a mi abuela y un libro que mi madre había leído hace años. Era como si algo estuviera jugando con nosotros. Cada noche sentía que había algo en la casa, algo que me observaba. Me preguntaba si era mi mente jugando trucos o si realmente había algo más en juego aquí. Mi madre seguía murmurando nombres y yo sentía que mi paciencia se desvanecía. Había un peso en el ambiente que no podía ignorar. Las sombras se volvían más definidas, más intrusivas. Entonces, en una noche oscura, escuché un susurro, una voz que decía mi nombre. Me giré rápidamente. No había nadie. Un instante después, mi madre se levantó y miró hacia la ventana. «¿Por qué no nos dejas en paz?», preguntó desolada. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Sabía que había algo dentro de esa casa que necesitaba ser enfrentado. La pregunta era, ¿quién estaba realmente atrapada, yo o el pasado que acechaba a mi familia? La noche siguiente, la música del gramófono volvió a sonar. Esta vez era más fuerte, casi como si me llamara. Me acerqué al ático de nuevo, temblando. Cuando llegué, noté que el gramófono estaba encendido. Miré alrededor y la casa parecía vibrar con una energía extraña. Podía sentir que algo se estaba acercando. Ya no era solo la música, sino un eco de algo que había sucedido aquí, algo que necesitaba salir a la luz. No sabía si estaba lista para enfrentar lo que había estado oculto por tanto tiempo. Capítulo 2. Cuando abrí la tapa del gramófono, el disco seguía girando, pero la música ya no sonaba. El silencio en la habitación era denso. Miré con desconfianza el aparato. Algo en su antigüedad parecía contener secretos que me pertenecían y también algunos que nunca conocí. Pero antes de poder procesar lo que sentía, noté algo en la esquina del ático. Un destello de luz suave proveniente de un viejo baúl que estaba casi perdido en la oscuridad. Me acerqué al baúl, con el corazón latiendo con fuerza. La luz parecía vibrar, como si quisiese llamar mi atención. Abrí el baúl con cierto esfuerzo. Los goznes chirriaron como si entraran en contacto con algo olvidado. Dentro había objetos que reconocía vagamente, fotos de mi familia, viejas cartas y un diario desgastado. Sentí que ese diario podría contener las respuestas a lo que estaba sucediendo. Fue entonces cuando oí el suave susurro de la melodía flotando hasta mis oídos de nuevo. Esta vez distinta y casi triste, como si el gramófono intentara comunicarse de alguna manera. Me detuve un momento, aterrorizada de lo que podría encontrar al abrir esas páginas. Pero mientras contemplaba el viejo diario, una sombra pareció moverse detrás de mí.
Me volví con rapidez, pero no vi nada. Sin embargo, el aire se sentía cargado, como si hubiera alguien observándome. Mantuve la mano sobre el diario y saqué una foto de mi madre cuando era joven. En la imagen, ella sonreía con un brillo en sus ojos que no había visto en años. Noté que la fotografía estaba enmarcada en algo que me pareció extraño, una especie de pequeño espejo. Miré directamente en él. Por un breve momento pensé que vi una figura detrás de mí, una mujer que parecía conocía. Aterricé de nuevo en mis propios pensamientos, sacudiendo la cabeza, intentando racionalizar lo que había presenciado. La falta de sueño está haciendo que me vuelva loca, murmuré. Pero una parte de mí sabía que no era solo eso, sabía que había más en juego. Cuando bajé al piso de abajo, encontré a mi madre sentada en su silla favorita. Estaba más tranquila, pero murmuraba nombres de nuevo. Margaret, Thomas. Su mirada estaba vacía y el tono de su voz tenía algo que me inquietaba. «Mamá, ¿quiénes son esos?», pregunté con suavidad, agachándome para ver sus ojos. Ella giró la cabeza, me miró fijamente y en un susurro dijo: «Algunos quieren regresar». Esa declaración me paralizó. ¿Alguien en la casa quería regresar? ¿A dónde? El nudo en mi estómago se apretó con fuerza. ¿Acaso esos nombres estaban ligados a las sombras que se manifestaban en la casa? Decidí que necesitaba respuestas. Esa noche, mientras el frío viento silbaba y mecía los árboles, regresé al ático y busqué el diario. Mi mano temblaba mientras pasaba las páginas amarillentas. Cada palabra me absorbía más en la historia de mi familia. Revelaciones sombrías se cruzaban entre los relatos de risa y amor. Era como si el pasado intentara hablarme directamente, queriendo que conociera los secretos celosamente guardados. Entonces lo vi, una nueva fecha, una entrada que era distinta de las demás. 29 de agosto de 1975. Esta casa alberga sombras que buscan venganza. Me quedé helada. Las palabras parecían saltar del papel, ardiendo con una intensidad que me hacía temer. Eso fue cuando escuché un golpe fuerte en la planta baja. Algo estaba pasando. Todo me decía que debía actuar, pero ¿a qué le estaba dando caza realmente? La respuesta se me escapaba, pero la sensación de que algo oscuro me estaba acechando me presionaba a averiguarlo. No podía ignorar lo que se manifestaba en la casa. El pasado y el presente se entrelazaban, y yo estaba atrapada en medio. Capítulo 3. Me levanté de un salto al escuchar el golpe, el eco resonando en mi mente. Era como si la casa hubiera exhalado, una advertencia de que algo estaba por suceder. Miré nuevamente el diario, pero ya no podía concentrarme. Algo me llamaba desde el piso de abajo. Temí que mi madre estuviera en peligro. Bajé las escaleras de 2 en 2, el suelo crujía bajo mis pies. El pasillo estaba bañado por la luz tenue de una lámpara. Al llegar, vi la puerta del salón entreabierta. El sonido de una melodía familiar, la misma que se había apagado en el gramófono, flotaba en el aire. Era como un canto de sirena, atrapándome. Empujé la puerta y entré. La escena me congeló en el lugar. El gramófono había comenzado a girar solo, la aguja se deslizaba sobre el disco, y lo que una vez fue silencio ahora era música. La luz temblorosa iluminaba la habitación, y mi madre estaba de pie frente al aparato, su mirada perdida en la distancia. «¿Mamá?», la llamé suavemente, pero ella no reaccionó. Me acerqué con cautela. Allí, en el suelo, vi un objeto que no había notado antes. Una pequeña caja de metal, adornada con intrincados grabados. La música resonaba aún más fuerte, como si el gramófono tratara de cubrir un secreto que estaba a punto de ser revelado. Sin pensarlo, me agaché y tomé la caja entre mis manos. La sentí fría y pesada. Un temblor me recorrió al abrirla. Lo que encontré en su interior eran cartas. No eran simples notas, sino documentos antiguos, con nombres y fechas que resonaban en mi cabeza. Margaret, Thomas y otros que no podía identificar. Cuando levanté la vista, la expresión en el rostro de mi madre había cambiado. Había un brillo en su mirada, como si hubiera despertado de un profundo sueño.
«¿Qué haces ahí, querida?», dijo con voz casi delicada, pero había algo inusual en su tono. «Encontré esto», le respondí, mostrando la caja. Ella dio un paso adelante, pero su rostro había perdido la bondad que había conocido toda mi vida. Las sombras en sus ojos se estaban alineando con las palabras del diario. «Tienes que detenerte», susurró. «No debes seguir con esto». Los ecos de la música llenaban la habitación a medida que las luces comenzaron a parpadear. Sentí cómo el miedo se apoderaba de mí. Un frío recorrió mi espina dorsal. «¿Quiénes son esos nombres, mamá?». La pregunta salió de mis labios antes de que pudiera detenerme. Las sombras en la habitación parecían moverse y retorcerse, como si respondieran a mi intriga. «Ellos quieren regresar». Su voz ahora era un eco distante, más como un susurro que una afirmación. La música se detuvo abruptamente y la habitación se sumió en un silencio opresor. Fue entonces cuando escuché el crujido detrás de mí. Me volví de golpe y ahí, en la penumbra, estaba la figura que había visto en el espejo del ático. Era una mujer, alta y etérea, con una apariencia desgastada. Mantenía su mirada fija en mí. Todo dentro de mí gritaba que huyera, pero estaba petrificada. «No temas, estoy aquí para guiarte», dijo la figura con una voz que tenía ecos de un pasado olvidado. Sin saber qué más hacer, solo pude preguntarle: «¿Quién eres?». «Soy quien hizo posible tu llegada. He esperado tanto tiempo». Las palabras se desvanecieron en el aire, pero sentí cómo se arremolinaban a mi alrededor, llenando la habitación con un ominoso sentido de urgencia. Necesitaba respuestas, pero lo que me esperaba se sentía más oscuro que cualquier otro misterio que había enfrentado. Sin embargo, sabía que no podía dar un paso atrás. La verdad estaba a la vista, y el precio por descubrirla podría ser más alto de lo que imaginaba. Capítulo 4. La figura avanzó un paso hacia mí, los ojos oscuros como las profundidades del océano. «Tú eres la clave», continuó, con una intensidad que me hizo estremecer. Ignoré la necesidad de retroceder y luché por mantener la voz firme. «¿La clave para qué?». No respondía, pero su mirada se desvió hacia mi madre, que parecía cada vez más distante. La caja de metal permanecía en mis manos, como un ancla en esta tormenta de incertidumbre. «¿Qué sabes de esos nombres? ¿Por qué están en esta caja?», pregunté, mi voz apenas un susurro. La mujer sonrió, una expresión triste y nostálgica, y de repente el gramófono se encendió una vez más, llenando la habitación con la misma melodía hipnótica. Mi madre permaneció inmóvil, como si la música la atrapara en un trance. Era como si la casa misma estuviera conviviendo con nosotros, temorosa de romper el silencio, como si tuviera su propia historia escondida. «Ellos son parte de un relato más grande, una conexión entre tu familia y la fuerza que se alza de las sombras», explicó la figura. Su voz fluctuaba entre la dulzura y la tristeza, como si hablaba de algo que había querido proteger por mucho tiempo. ¡Qué fuerza! Mi corazón latía con fuerza. Cada palabra me sumía más en un misterio que no podía ignorar. ¿Por qué mi madre se comporta así? Ella cerró los ojos por un instante, como si luchara con recuerdos dolorosos. «Tu madre hizo un trato, un sacrificio, con la esperanza de mantener a raya lo que viene después. Pero eso no lo detuvo, solo lo hizo más fuerte». Ese momento fue como un soplo helado, inundando mi pecho con una combinación de miedo y confusión. ¿Un trato? ¿Quiénes son ellos? La figura extendió una mano hacia mí, señalando las cartas dentro de la caja. «Lee lo que está allí, lo entenderás». En ese instante, la habitación comenzó a temblar ligeramente, y las luces parpadearon frenéticamente. Miré hacia mi madre, que ahora parecía un espectro, atrapada en esa música que antes parecía tan familiar. Sin pensarlo, abrí la caja y saqué una de las cartas, su superficie amarillenta y desgastada por el tiempo. Reconocí un nombre: Margaret. Mi respiración se detuvo.
Margaret, repetí en voz baja, dejando que el eco de su nombre llenara la habitación. La figura asintió. Ella pertenece aquí, a esta casa, y ahora ella quiere volver. Lo último que escuché antes de que la habitación se sumiera en un silencio absoluto fue un murmullo de voces en la distancia, susurros desesperados que parecían clamar por ayuda. Justo antes de perder el contacto con la realidad, sentí la presencia de algo más, algo que emanaba de las sombras, un deseo oscuro de salir a la luz. Volví a mirar a la figura, pero ella estaba desvaneciéndose. Su rostro se tornó borroso. «¡No te alejes! ¡Necesitas completar la búsqueda!». El aire se volvió pesado y un grito desgarrador emergió de mí. La música cesó y el silencio se convirtió en un grito de urgencia. Tenía que entender todo esto antes de que fuera demasiado tarde, pero una sensación de desasosiego se apoderó de mí mientras la figura desaparecía. ¿Podría enfrentar la verdad sobre mi madre y su oscuro pasado? La única respuesta era seguir adelante. Tenía que descubrirlo, no solo por mí, sino por ella. Pero al hacerlo, ¿quién más despertaría en este ciclo de tormento? Mientras las sombras danzaban alrededor de mí, supe que estaba a punto de cruzar una línea de la que no había retorno. Capítulo 5. No sabía cuánto tiempo había pasado. El silencio me rodeaba como un manto sombrío, y el peso de la caja en mis manos se sentía más ligero que mi propia ansiedad. Miré a mi madre, aún atrapada en su trance, y una oleada de determinación me impulsó a actuar. Tenía que descubrir qué había sucedido con Margaret y cómo estaba conectada con mi familia. Con un movimiento tembloroso, abrí la carta que había sacado. Las palabras estaban escritas a mano, con una caligrafía cuidada pero apresurada. La puerta se abrirá cuando el sacrificio sea reconocido. La sangre de los ancestros clama por justicia. Mis manos se congelaron al leer esto. La sangre, los ancestros. ¡Qué sacrificio! Mis pensamientos giraban como un torbellino incontrolable. No podía quedarme aquí. Necesitaba respuestas, y había un lugar donde podría encontrarlas. Recordé las historias que mi madre solía contarme sobre la cabaña en el bosque. Bosque, un lugar que nunca había visitado pero que siempre había oído que contenía secretos familiares. Decidido, dejé la caja sobre la mesa sin pensar en las cartas que aún no había leído, esquivando el frágil momento de conexión. Mientras avanzaba hacia la puerta, el gramófono se apagó por completo. Era como si la música hubiera llevado consigo la última chispa de luz en la habitación. Salí de casa, y el clima exterior me recibió con un aire gélido. La noche ya había caído, cubriendo el mundo en un manto de oscuridad. A cada paso que daba, un escalofrío me recorría la espalda. La sensación de ser observado se intensificaba, una presencia acechante que parecía seguirme desde las sombras. Sin embargo, no podía darme el lujo de detenerme. Caminé rápidamente por el sendero hacia el bosque. La luna, aunque brillante, no hacía nada para ahuyentar los temores que habitaban en mi mente. ¿Qué significaría todo esto? ¿Qué estaba a punto de descubrir en la cabaña de la que tanto hablaba mi madre? Al llegar, la cabaña lucía igual que en mis recuerdos, desgastada, con el tejado cubierto de maleza. Me sentí como un intruso en un lugar lleno de ecos del pasado. Empujando la puerta, se abrió con un chirrido desalentador. El interior olía a humedad y deterioro. Me aventuré a encender una vieja lámpara que encontré en una mesa. Su luz temblorosa iluminó las sombras. Las paredes estaban cubiertas de fotografías y recortes. Cada uno contaba una historia, pero mi atención fue atraída hacia un rincón, donde una antigua silla me esperaba rodeada de objetos extraños. En el centro, un diario desgastado. Su título, Los pactos de la sangre. Con manos temblorosas lo abrí. Las páginas estaban llenas de relatos sobre rituales, pactos oscuros y nombres que resonaban en mi mente. El nombre de mi madre, el de Margaret y otros que estaban conectados a nuestra familia. Lo leí rápidamente, intentando absorber cada palabra, cada frase, hasta que llegué a un pasaje crucial.
El ciclo comienza de nuevo, y solo el elegido puede romperlo. Mi respiración se aceleró. ¿El elegido? ¿Yo? Los latidos de mi corazón resonaban en mis oídos mientras la revelación se asentaba. Ahora comenzaba a entender. La figura, el sacrificio, todo se estaba entrelazando. Antes de que pudiera procesar la revelación, escuché un crujido en el exterior. Alguien estaba allí. Miré por la ventana, pero la oscuridad lo cubría todo. ¿Era mi mente jugando trucos o realmente había alguien acechando fuera de la cabaña? Con el diario todavía en mis manos, supe que estaba a punto de enfrentar lo que había estado posponiendo. La verdad estaba más cerca que nunca, pero también lo estaba el peligro. Sin aliento, esperé. Capítulo 6. La noche se volvió aún más densa, como si la oscuridad misma quisiera consumir cada rincón de la cabaña. La luz temblorosa de la lámpara me parecía un faro solitario en el mar de sombras que me rodeaban. El crujido se repitió, más cerca esta vez. No podía ignorarlo. Tenía que saber. ¿Quién estaba ahí? Respiré profundo, intentando calmar mi nerviosismo. Agarré el diario fuertemente, como si su contenido pudiera darme valor. Me acerqué a la ventana con sigilo, asomándome lentamente. No había luces ni figuras visibles, pero el sonido persistía. Era como si alguien estuviera caminando entre los árboles. En un impulso, decidí salir. La curiosidad me superó, era necesario verificar lo que había fuera. Abrí la puerta y el chirrido resonó como un grito en la noche silenciosa. Di un paso titubeante hacia el exterior, sintiendo la tierra fría bajo mis pies. Apagué la lámpara, dejando que mis ojos se adaptaran a la oscuridad. La luna brillaba arriba, pero no era suficiente para iluminar el sendero hacia el bosque. Avancé, mis pasos eran ligeros y el crujido se había detenido. La tensión era palpable. ¿Sería un animal o algo más? Mientras me adentraba en el bosque, el aire se volvió pesado. Cada susurro del viento parecía estar lleno de advertencias. Miré a mi alrededor, buscando cualquier señal de movimiento. Las sombras danzaban entre los árboles y en un instante creí ver algo a lo lejos. Un destello de luz. Me adapté a la oscuridad y seguí esa luz titilante. Mi corazón me decía que debía hacerlo. Cada paso que daba se sentía como una decisión que no podía revertir. La curiosidad me había llevado hasta aquí, pero el miedo también comenzaba a apoderarse de mí. Finalmente, llegué a un claro donde la luz era más brillante. Allí, un grupo de figuras se reunía alrededor de un fuego bajo la luna. Al mirar con atención, reconocí a algunas de ellas. Eran familiares, personas que no había visto en años. Sus rostros estaban serios y sus murmullos eran apenas audibles. Sus manos se movían en un gesto que me era familiar, uno que había observado en viejas fotografías. Un ritual. La imagen del diario resonó en mi mente, y el pasaje sobre el ciclo que comenzaba otra vez me golpeó como una ola. Era real. Todo lo que había leído, todo lo que había sentido, estaba sucediendo aquí mismo. Mi presencia no pasó desapercibida. Una de las figuras, una mujer mayor que parecía una sombra de lo que alguna vez fue, giró hacia mí. Sus ojos brillaban con un conocimiento que no podía comprender. ¿Has venido a reclamar tu legado?, preguntó con voz grave. Me quedé paralizado. La pregunta resonaba en mis entrañas y mi instinto me decía que no debería estar allí. Pero al mismo tiempo, una parte de mí quería saber más. Sabía que en ese claro se encontraba mi respuesta, la verdad oculta que había estado buscando. Antes de que pudiera contestar, una brisa helada recorrió el claro y un murmullo desconocido llenó el aire. Las figuras se volvieron hacia la fogata y el fuego chisporroteó con fuerza. Entonces comprendí que no solo estaba a punto de descubrir la conexión entre mi familia y los misterios que rodearon a Margaret, estaba a punto de ser parte de algo que podría cambiarlo todo. Sin poder dar marcha atrás, di un paso al frente. Eso fue suficiente para que el silencio llenara el lugar.
Todos los ojos estaban sobre mí, y lo que sucediera a continuación determinaría no solo mi destino, sino también el de mi familia. El aire estaba cargado de tensión. Mañana podría ser demasiado tarde. Capítulo 7. El silencio se apoderó del claro, un silencio tan espeso que podía sentirlo en mi piel. Las miradas de mis familiares me atravesaban, y la anciana que había hablado se acercó un par de pasos. Su expresión era como un eco lejano de mis propios miedos, pero también de una fuerza ancestral. Tu sangre tiene un propósito, continuó, haciendo una pausa como si midiera mis reacciones. Es tiempo de que tú asumas lo que te corresponde. No entendía a qué se refería. Miré el fuego crepitar frente a mí. Las llamas danzaban con un brillo que parecía hipnotizar a todos los presentes. Desearía saber cómo había llegado a este punto. ¿Qué era lo que verdaderamente esperaba reclamar? Un murmullo que parecía venir del suelo resonaba en mis oídos, como una insistente melodía que me llamaba, trayendo recuerdos olvidados a la superficie. La pieza del rompecabezas que estaba intentando armar parecía más confusa que nunca. ¡Qué legado! No entiendo, articulé finalmente, mi voz temblando según salía. Todo lo que has vivido se conecta aquí. Lo que ocurrió con Margaret, con nosotros, es parte de un ciclo, contestó. Sus palabras llenaron el aire como una advertencia. Tu elección puede romperlo o perpetuarlo. El viento sopló de nuevo, y sentí un escalofrío recorrerme a medida que comprendía que mi presencia no era casual. En aquel claro se cerraban las brechas entre el pasado y el presente. Los murmullos parecían más intensos ahora, y las sombras que rodeaban a la fogata parecieron cobrar vida. Fue entonces cuando noté que una figura se apartó del grupo. Era un hombre alto, con un rostro que apenas era visible en la penumbra. Avanzó hacia mí con paso decidido. «No puedes ignorar lo que está en juego», dijo, una voz profunda que temblaba con una mezcla de pavor y urgencia. «Lo que hiciste al venir aquí activó algo que no puedes comprender. La noche no espera». Un halo de incertidumbre me rodeaba mientras intentaba procesar sus palabras. Cada latido de mi corazón resonaba como un tambor incesante. No podía dar marcha atrás. Una parte de mí sabía que debía quedarme, aunque el miedo me consumiera. «Debes elegir», insistió la anciana, interrumpiendo mis pensamientos. «Recibirás una visión de lo que está por venir, pero deberás estar preparado para afrontarlo». Sus ojos brillaron como dos faroles en la oscuridad. Solo entonces podrás decidir. Mi estómago se encogió. La presión del entorno se hizo abrumadora. A medida que hablaba, una luz brillante comenzó a emerger del centro del fuego, formando un vórtice a su alrededor. El calor que emanaba me rozó la piel y me sentí arrastrado hacia esa energía. Era como si el fuego se convirtiera en un portal. Nadie puede obligarte, pero lo que se revela aquí puede determinar la historia de tu linaje, continuó el hombre. ¿Estás dispuesto a ver? Era una iteración de tentaciones, miedos y curiosidad. Su voz resonó en mi mente mientras la luz del fuego apuntaba a mí. Con un último vistazo a todos los rostros familiares que me miraban, sentí una oleada de determinación. Sí, respondí. Aunque mi voz temblaba, no había vuelta atrás. El legado y la historia de mi familia estaban en juego. No podía defraudar a aquellos que habían venido antes que yo. Entonces la luz creció y, ante mis ojos, el mundo comenzó a desvanecerse. Una visión fantástica y a la vez aterradora se formó en la llamativa bruma. Lo que mostraría podría cambiar todo lo que creía saber. En un parpadeo, supe que estaba al borde de un descubrimiento que iba más allá de mi comprensión, y no podía estar más asustado. Capítulo 8. Todo se tornó borroso al instante. La luz del fuego se expandió y me envolvió, llevándome a un lugar donde el tiempo y el espacio parecían distorsionarse.
Estaba flotando, pero no en la oscuridad, sino en una especie de paisaje fragmentado que apenas reconocía. Recuerdos y escenas empezaron a asomarse como sombras en la niebla, cada una más vívida que la anterior. Vi a mi madre, joven y sonriente, rodeada de un grupo de personas que no reconocía del todo. Sus rostros destilaban alegría, pero había un aire de tristeza que opacaba todo. Las risas se desvanecían para convertirse en susurros apagados, palabras que se deslizaban a mi alrededor, como ecos de algo que debía escuchar. ¿Quiénes son?, logré preguntar, aunque no sabía si alguien podía oírme. La visión vibrante delante de mí se desvaneció tan rápido como había llegado, y la siguiente imagen se presentó de manera abrupta. Ahora estaba en un bosque oscuro. La luz de la luna apenas podía atravesar las copas de los árboles. Escuché el crujido de hojas y luego un grito. No era cualquier grito, era la voz de Margaret, desgarradora y llena de angustia. Mi corazón se detuvo. ¡Ayuda!, resonó su voz en mis oídos y quise correr hacia ella, pero mis pies permanecieron pegados al suelo, como si una fuerza superior me detuviera. Apareció entonces otra figura, una mujer de oscuro cabello con un rostro conocido pero ajeno. La observé hablarle a Margaret, gesticulando de manera frenética. Me era familiar, pero no la reconocía del todo. Tenía una aura electrizante, como si cada palabra que pronunciara pudiera desatar una tormenta. «¿Por qué no la ayudas?», grité, sintiendo la desesperación inundarme. Pero solo mi eco me respondió. La visión se desdibujó y, de repente, la escena cambió una vez más. Me encontré en un salón opulentamente decorado pero triste, lleno de objetos que parecían contar historias de antaño. Allí estaban mis abuelos, discutiendo en voz baja sobre algo que no podía oír. Sus expresiones eran graves y podía ver el temor en sus ojos. «Debemos tomar una decisión», decía mi abuelo, moverse con inquietud por el lugar. «Lo que hemos hecho no se puede deshacer». La frase resonó en mi mente, cada palabra golpeando contra mi espíritu. ¿Qué habían hecho? El frío caló en mi cuerpo y, sin poder evitarlo, sentí una conexión con el sufrimiento de mi familia. Todo lo que veía parecía relacionado, como si el pasado nunca hubiera quedado atrás, sino que se cernía sobre nosotros, listo para caer. Uno a uno, los fragmentos de recuerdos empezaron a desvanecerse, dejando un vacío angustiante. La última imagen que vi fue un símbolo, una marca que nunca había visto antes, con un brillo siniestro. Luego, el vacío me consumió. De repente, con un sobresalto, volví a la realidad del claro. El fuego seguía ardiendo, pero todo el mundo parecía estar en pausa. Las miradas de mis familiares ardían en expectación, sus rostros confundidos, como si esperaban alguna revelación que no había llegado. La anciana y el hombre de antes se acercaron más, sus rostros serios. «¿Qué viste?», preguntó la anciana, su voz grave tirando de mí hacia la tierra. «Margaret», logré susurrar, sintiendo el peso de lo que había experimentado. La angustia en su voz aún vibraba en mis oídos. ¿Qué le pasó a Margaret? El silencio que siguió fue abrumador. La atmósfera se volvía densa, palpable. Y entonces una sombra se movió más allá del claro, un susurro en la brisa que gritaba la respuesta. Todo se centró en esa sombra, un nuevo terror apretando mi corazón. La verdad estaba más cerca, pero los secretos aún se mantenían oscuros, acechando nuestras vidas. No podía huir de esto, tendría que enfrentar lo que estaba por venir. Capítulo 9. La sombra se movió de nuevo, desvaneciéndose entre los árboles. Sentí un escalofrío recorrerme. «¿Qué es eso?», murmuré, con la voz temblorosa. La anciana me miró fijamente, más preocupada que asustada. «Es el eco de lo que has visto. Puedes sentirlo, como todos nosotros», respondió, su voz cargada con una sabiduría que resonaba en mi interior. Pero yo quería más. «¿Qué significa? ¿Qué le pasó a Margaret?». Mi voz se alzaba, casi desesperada. El hombre que había permanecido a un lado ahora dio un paso adelante, sus ojos oscuros fijos en mí.
Margaret estaba involucrada en algo que trasciende nuestra comprensión. La noche que desapareció, lo poco que supimos fue un susurro, un error que condujo a un horror. El símbolo, interrumpí, recordando abruptamente esa imagen resplandeciente que había visto. ¿Qué significa? Su mirada se endureció. Es un emblema de advertencia, dijo la anciana, con un tono de voz que vibraba con profundidad. Un recordatorio de que algunos secretos son demasiado oscuros para ser revelados. Su expresión mostró un ligero temblor de miedo, y eso solo avivó mi ansiedad. Revisé mi entorno, observando los rostros de los que me rodeaban. Todos me observaban, expectantes, como si esperaran que yo desentrañara el misterio que nos ataba. Sin embargo, la confusión y la incertidumbre me invadían. Mi mente giraba, preguntándose si sería capaz de enfrentar lo que se avecinaba. «Nadie puede ayudarte, excepto tú mismo», murmuró el hombre. Su tono era grave, pero su mirada era intensa, casi instándome a actuar. Al claro, a la sombra que se deslizaba más allá de los árboles, sentía una conexión, un tirón que me atraía. «¿Debo ir?», pregunté, con miedo en la voz. «Solo tú decides, pero, si lo haces, no te des la vuelta. La verdad puede ser devastadora», respondió la anciana, sus palabras pesando como plomo en el aire. Todo el miedo que había sentido hasta ese momento palideció en comparación con lo que estaba a punto de descubrir. Inspiré hondo y, sin pensarlo 2 veces, di un paso hacia la sombra. El aire se sentía denso y mi corazón latía con fuerza mientras me adentraba en el bosque. La oscuridad me abrazó, pero había algo más, un tirón inminente que me impulsaba a seguir adelante. Caminé entre los árboles, los sonidos del claro se desvanecieron detrás de mí. Estaba solo, y el silencio era mortal. Pero, en esa soledad, vi algo brillar a la distancia, una luz tenue que parecía parpadear como si me llamara. Y en el centro de esa luz vi una figura. Reconocí su silueta al instante. «Margaret», susurré, apenas capaz de contener la incredulidad. La figura miró hacia mí, sus ojos llenos de una mezcla de alivio y desesperación. «No te acerques», gritó, y su voz estaba llena de terror. Justo en ese momento sentí que la tierra temblaba bajo mis pies. El aire se tornó pesado y una oscura neblina empezó a rodearme. Me di cuenta de que había algo más allí, algo que me observaba, algo que no era parte de este mundo. «Vete», replicó su voz otra vez, más intensa. La alarma en su tono era inconfundible, pero, al mismo tiempo, la desesperación por saber me mantenía inmóvil. Estaba tan cerca, y lo único que podía hacer era enfrentar lo que se presentaba. La niebla se espesó, y la oscuridad comenzó a devorar la luz, atrapándome en su horror. «Déjame entrar», grité, tratando de atravesar lo que me separaba de Margaret. Pero lo único que vi fue su rostro contorsionado en angustia mientras la sombra detrás de mí se movía más cerca. El frío se intensificó y supe que no podía quedarme más tiempo aquí. Giré sobre mis talones y corrí, cada latido de mi corazón resonando en mis oídos. Tenía que escapar, pero sabía que la verdad estaba persiguiéndome, acechante y afilada como un cuchillo. Todo lo que había descubierto hasta ahora palpitaba en mi mente, y supe que debía enfrentar lo que quedaba. No podía escapar de la oscuridad que amenazaba consumir mi vida. Capítulo final. Corrí a través del bosque, el aliento entrecortado y la adrenalina bombardeando mi sistema. Las sombras parecían alargarse a mi alrededor, burlándose de mí mientras el eco de la advertencia de Margaret resonaba en mi mente. «No te acerques», repetía, como un mantra que no lograba calar en el centro de mi angustia. Pero no podía simplemente darme por vencida. Necesitaba concluir esta terrible búsqueda. Dejé atrás el claro y el fuego crepitante. Sentí que la presión del entorno se iba debilitando conforme corría, como si las sombras se perturbaran por mi decisión de escapar, pero sabía que no podía huir para siempre. Finalmente, emergí del bosque y volví a la pequeña cabaña.
La luz débil de la lámpara iluminaba el interior, y aunque quedaba un vestigio de seguridad en ese espacio, no podía ignorar los ecos que todavía resonaban en mi mente. Revisé el diario, buscando respuestas en las palabras desgastadas. A medida que las páginas pasaban, recordé los nombres y los pactos. La idea de que había algo más que un simple vínculo de sangre, un ciclo vicioso que había devorado mi familia de generación en generación. La sangre clama por justicia, repetí en voz alta para darme valor, y yo también tengo un papel que jugar en esto. Instintivamente retorné a la caja de metal que había dejado sobre la mesa. Mis manos temblaban al abrir sus tapas. Los documentos dentro parecían respirar junto a mí, pidiendo ser leídos, clamando por hacer justicia. Las cartas y las viejas fotografías estaban ahí, pero me encontré, en particular, con otra carta con un nombre que me resultaba familiar: Margaret. Al instante la conecté con el ciclo del que había hablado la anciana en el claro. Tan pronto como lo hice, un escalofrío recorrió mi cuerpo. De repente, la puerta chirrió. Cada músculo de mi cuerpo se tensó. Sabía que había alguien, algo, acechando no solo en el bosque, sino dentro de mí misma. Miré hacia la entrada, el corazón latiéndome en las sienes. Era mi madre. Ella apareció en la penumbra. Sus movimientos eran lentos y deliberados, con la mirada fija en algún punto más allá de mí. «Tienes que irte de aquí», dijo. Su voz sonaba vacía y distante. «Mamá, ¿quiénes eran esos? ¿Qué le pasó a Margaret?» La urgencia se apoderó de mí. Ella deslizó la mirada hacia la caja. «Solo elige», murmuró, con una tristeza que hacía eco en sus palabras. En ese instante comprendí el precio que tendría que pagar. Tenía que enfrentar el pacto. Tenía que romper el ciclo que ataba a mi madre y a Margaret a este horror. Sin pensarlo, me erguí y afronté a la oscuridad que se cernía a mi alrededor. Si hay que sacrificar algo, que sea el dolor que hemos llevado. Las sombras no tendrán más poder, grité, sintiendo cómo el aire se exhalaba de la casa. Con cada palabra sentí que la presión comenzaba a aflojarse, como si los fantasmas de mi pasado se tambaleaban ante mi resolución. De repente, la casa se iluminó en un fulgor cegador. Al mismo tiempo, la figura de mi madre se desvaneció en el aire, dejando un vacío detrás de ella. Era como si la verdad finalmente estuviera emergiendo. Las sombras comenzaron a disolverse, una a una. Pero entonces una voz familiar resonó en mi mente, la de Margaret. «No temas», decía, «tienes que liberarnos». Sus palabras me atravesaban como un rayo, y en ese momento me di cuenta de que el sacrificio no era físico, sino emocional. Las visiones inundaron mi mente, recuerdos compartidos, risas y llantos, como un ciclo eterno que debía ser quebrado. Eché otro vistazo a las cartas y a las fotografías. El amor, el dolor, se entrelazaban como las raíces de los árboles en el bosque que había dejado atrás. Mientras los ecos de la historia de mi familia se apoderaban de mí, supe que no todas las preguntas tendrían respuesta. ¿Qué había sido real? ¿Qué había pertenecido al mundo del más allá? Era ambiguo, incluso aterrador. Pero finalmente tomé la decisión: romper el ciclo, permitir que la luz de la verdad prevaleciera. Con un último susurro me dirigí hacia la puerta. Las sombras y la canción del gramófono se desvanecían tras de mí. Mis pasos resonaban con un nuevo propósito. Podía sentir un cambio en el aire. Había liberado a mi madre y a Margaret de su prisión. Tal vez había sanado algo, al menos en parte. Nunca supe si el ciclo había finalizado del todo. A veces, incluso después de regresar a la vida cotidiana, sentía un leve estremecimiento al recordar todas las voces, todos los nombres. Pero sabía, también, que desde aquel momento lo desconocido seguiría acechando, desdibujando la línea entre el pasado y el presente.
Al final, mi familia y yo siempre estaríamos conectados a través de un legado que nunca dejaría de resonar en mi vida.